Grabado para las personas que no pudieron ver ahora. Entonces, buen día a todos. La actividad de hoy es repaso de cabeza uno del cuestionario y repaso de cabeza 2, aclaración de dudas de cabeza 2 y luego del repaso de cabeza 2 la actividad va a ser cuestionario, que falta liberar. La prueba, como siempre, va a ser en base al repaso y a los cuestionarios. Entonces, va a quedar grabado para que puedan ver después los compañeros. Hoy tenía que ser la prueba. Hoy tenía que ser, pero me dijeron que tiene otra prueba, parece o algo. Rui me Sim, pidió. à tarde. ¿A tarde? ¿Y qué tal están para esa prueba? Vamos a tratar de... Bueno, vamos a avanzar entonces. Entonces, en vista de eso, se pasó la prueba. Hoje acabou a piada. Bueno, aquí vamos a liquidar cabeza uno y avanzamos por cabeza 2. ¿Cuál de los siguientes huesos no pertenece al viscerocráneo? O le aclaré aquí huesos de la cara porque viscerocráneo también es el otro nombre que se le da a los huesos de la cara. Entonces le puse los dos nombres para no confundir. Aquí, ¿cuál sería la respuesta? Aquí estamos tranquilos, creo. Mandíbula, cigomático, maxilar. Aquí creo que estamos tranquilos con esfenoide, que es un hueso del neurocráneo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué estructura no se encuentra en la cara medial de la mandíbula? ¿Está bien? Recuerda de mandíbula. La mandíbula tiene un cuerpo, una rama y en la parte medial de la rama tiene una serie de estructuras. Y acá pregunta, ¿cuál no se encuentra ahí? ¿Está bien? ¿Cuál no se encuentra? Foramen mandibular sí, surco medio sí, língula o espina de Spick también. El foramen mentoniano está en el cuerpo de la mandíbula, ¿está bien? Acá en el queixo sería en esta parte, en el mentón. Foramen mentoniano. Está en la mandíbula, pero no está en la rama, está en el cuerpo de la mandíbula. Entonces, todos estos temas están ahí en los slides y pueden mirar después, está detallado, pero este está tranquilo, foramen mentoniano. ¿Qué hueso presenta una cavidad con aire que se llama seno? No sé si recuerdan que en los huesos de la cara y huesos del cráneo tienen cavidades con aire y cuando esas cavidades se inflaman es lo que se conoce como sinusitis. En algunos de los videos creo que mostramos anatomía clínica de la sinusitis, ¿verdad? Y entre estos huesos, ¿cuál tiene cavidad con aire? Las preguntas. ¿Cuál tiene seno? Se llaman senos paranasales, porque se comunican con la cavidad nasal, todos. Hay seno frontal, seno esfenoidal, seno etmoidal, que son los huesos del cráneo, pero en la cara, entre los huesos de la cara, es el único que tiene el seno maxilar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hueso forma parte anterior del paladar duro? Dice. Bien, pues este tema. A ver, paladar duro resaltamos varias veces, siempre cae en la prueba. Es el techo de la boca y es el piso de la cavidad nasal. ¿Está bien? Es como un septo que separa a nariz, a cavidad nasal da boca. Entonces, paladar duro siempre cae en la prueba. Paladar duro siempre cae en la prueba. Está formado por el hueso maxilar y el hueso palatino, por dos huesos. Pero acá pregunta anterior, ¿quién está enfrente? En la frente. ¿Está bien? Y el que está enfrente es el hueso maxilar. Vamos a ver si me avisan si ven. Opa, voy a mostrar una.
Página de internet. ¿Da para ver? Sim, Ah, sim. qué suerte, qué suerte. Acá vamos a mostrar una imagen. Miren el techo de la boca. Este es el techo de la boca. ¿Saben? Este es el paladar duro y este es el paladar blando o palato mole. ¿Sí? ¿Saben? Miren. Paladar blando y paladar duro. Ahí está esta estructura que se llama úvula. Úvula. Este mosquito ahí. Entonces lo que pregunta es cómo está formado el paladar duro. Hueso maxilar y acá atrás hueso palatino. Y aquí en la frente es el hueso maxilar. Esa es la pregunta. Este orificio allá en el fondo es el istmo de la fauce, que también cae en la prueba. Mira aquí, por ejemplo, el techo de la boca y el piso de la cavidad nasal. Y ahí en el fondo tiene este palato mole, velo del paladar, también se llama, o palato mole. ¿Ven? Entonces, esta es la pregunta. Paladar duro, ¿cómo está formado? ¿No? Professor, Sí. teve até uma medicação que foi proibida porque estava causando abertura nos recém-nascidos desse palato. Ah, ya, ya. Hay un medicamento. Sim. Hay uno que paladar hendido se llama esa abertura, no sé si es. No sé si ya le mostré. Estas complicaciones son malformaciones congénitas. A veces ese palato duro queda abierto hacia él. No sé si ya vimos ya alguna vez. Sim, sim, na aula. Entonces, problemas de paladar duro, ¿verdad? Professor, por gentileza, voltando nos senos, são 4 ossos da cabeça que tem senos? Los osos de la cabeza que tienen senos. Sim. Los osos de la cabeza son el hueso da cabeza, ¿verdad? Porque la cara es solamente el maxilar. Da Assim, cabeza, eu falo assim, todos eles, da cara e da cabeça, né? São juntando todos. el hueso frontal tiene senos. El hueso etmoides, esfenoides, frontal, etmoides, esfenoides. Y después el hueso de la cara que es el maxilar. Acá la apófisis mastoide del hueso temporal tiene pequeñas cavidades, pero se llaman celdas. Son mucho más pequeñas. Entonces hay cavidades que se llaman celdas y otras que se llaman senos. Los senos son más grandes y eso encontramos en el frontal, esfenoides, etmoides y maxilar. Inclusive el etmoides, algunos hablan que es solo, que no es como un seno porque no es muy grande. Son celdas etmoidales nomás. Entonces, esos son los que tienen hueso, los que tienen seno. No son todos. Sim, eu observei que Mm, bem abaixo da glândula pituitária mm, tem um seno no esfenoide, né? sí. Quando inflama esse seno, no caso uma sinusite nessa região, pode ter alguma complicação na glândula? Tal vez por continuidad. Tal vez, dependiendo de qué germen, qué infección tenga ahí, pero sí que está muy perto, sí está muy perto. Ese es el seno esfenoidal. ¿Ya mostrado? En realidad que todos los problemas que hay en el seno o en la cara pueden migrar hacia la cavidad. Acá, no sé si también esta imagen, este es el seno frontal, el seno maxilar y este es la silla túrcica. Y ahí está la glándula pituitaria o la hipófisis. Y abajo está el seno esfenoidal. Y ven cómo acá por ejemplo le llama seno etmoidal. Algunos le llaman celdas nomás porque es muy pequeño. Pero se considera también. Entonces, en los huesos de la cara solamente el hueso maxilar. Y en el hueso del cráneo hay más. La apófisis mastoide también tiene pequeñas celdas, pequeños espacios. Acá no se ve. Y hay la proximidad es bastante. Justamente en el cuerpo del efenoides, ahí está el seno. Y en la cara superior del cuerpo, ahí está la glándula. Entonces,
Está escrito que las infecciones inclusive periorbitarias o cavidad nasal pueden migrar sin problema hacia la cavidad craneal. Aquí vamos de vuelta. Bien, los senos son más pequeños en el etmoides, varios y pequeños. Miren, varios. Ya el esfenoidal está allá, no fue un todo más grande. Este es el frontal. Muy bien, entonces, ¿qué hueso forma parte del paladar duro? En la parte anterior, el maxilar. Y acá, ¿qué hueso forma el arco cigomático? ¿Recuerdan que hablábamos arco cigomático? Es una estructura que se fractura muy frecuentemente. Arco cigomático. Su nombre dice lo más, arco cigomático. Entonces, por lo menos, acá todas las opciones tienen cigomático. Cigomático y temporal. Excelente. Voy a mostrarnos ahí. Vamos a aprovechar la imagen para ver si lo saca. Es este que está aquí en el lateral. La parte lateral. Aquí se ve mejor. El arco cigomático. La unión del cigomático con una prolongación del hueso temporal. Este es el hueso temporal. Ese está tranquilo también. Yo creo que cabeza 1 y este. ¿En qué hueso se insertan los dientes superiores? También está tranquilo. También está tranquilo. En maxilar. Entonces, y en la mandíbula, los dientes inferiores. Muy bien. Esto también siempre cae en la prueba. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria maxilar? Leemos la arteria maxilar, ¿verdad? La arteria maxilar es una locura total, sus ramas, pero siempre preguntamos arteria maxilar, ¿qué es la arteria esfenopalatina? Vamos a ver si tenemos una imagen. Acá puede ser. Acá. Este es el trayecto, pero la última rama, la rama terminal, es la esfenopalatina. ¿Está bien? No sé si recuerdan esa rama. Eran 14 ramas. 14 ramas tiene la arteria maxilar. 5 ascendentes, 2 posteriores, 2 anteriores. Y su rama terminal es la esfenopalatina. Vamos a ver si era esa la pregunta. ¿Cuál es la rama terminal entonces? La esfenopalatina. Siempre preguntamos rama terminal. De la facial, de la lingual, de la maxilar. Esos tres siempre caen a prueba. Acá justamente, rama terminal de la arteria facial. ¿Alguien lembra esa rama? Su lugar donde termina es orientador para saber cuál es. Angular. Exactamente, angular. Porque termina ya en el ángulo medial del ojo. Vamos a ver una pequeña imagen para recordar. Justamente termina ya. Miren, este es la órbita, el ángulo lateral, el ángulo medial y la arteria facial va cruzando oblicuamente a cara, dando rama mentoniana para el labio superior, la inferior, nasal y va terminando justamente hacia el ángulo medial de la órbita y de ahí su nombre, arteria angular. Entonces, está tranquilo también es. Recordar, rama terminal de la maxilar, rama terminal facial y de la lingual. No sé si está la lingual por ahí, pero rama lingual también siempre preguntamos. Y acá dice, ¿cuál es la siguiente? Es una rama colateral descendente. Descendente de la maxilar. Recuerden que la maxilar tiene 14 ramas. Muchas ramas. 5 ascendentes, 5 descendentes. Alguien por el nombre más o menos da para deducir cuál sería la que va en baixo. ¿Alguien lembra esa? Alveolar inferior. Exactamente. Lembre que la arteria maxilar se origina allá detrás del cuello de la mandíbula. ¿Está bien?
Entonces, para lanzar una rama para la mandíbula o para los alveolos inferiores que están en la mandíbula, esa es la que va hacia abajo. Y temporal es para encima, hacia el hueso temporal, tímpano hacia arriba, hacia la cabeza timpánica, meninge media para la meninge misma, intracraneal, entonces todo van para encima. Y lo que van para abajo es entre ellas es la alveolar inferior. Este otro clásico, ¿cuál es la rama terminal de la carótida externa? ¿Quién lembra ese? ¿Cuál es Temporal una? superficial. Exactamente, una de las ramas, ¿está bien? Recordar que es la maxilar y la temporal superficial. ¿Está bien? Creo que se recuerda mismo. Vamos a avanzar. ¿Cuál no es la función de los cornetes? Esto hablamos, este no está en el slide, pero hablamos en la aula la función de los cornetes, que era filtrar el aire, humidificar el aire y un calentamiento o esquentamiento del aire, ¿verdad? Entonces, el intercambio gaseoso, no sé si usted estaba tranquilo, pero el intercambio gaseoso es lo que ocurre a nivel de los pulmones, ¿lembran? A troca gaseosa en portugués. Mandíbula. Es una parte de la mandíbula, es cóndilo, lámina cribosa, apósito cristal, surco del seno sagital superior. Estas estructuras encontramos en el hueso. ¿Quién lembra en qué hueso se encuentra? Apósito cristal. Etmoides. Y el surco para el seno sagital superior sí que está en el hueso frontal, en el hueso parietal y occipital. Es un surco muy largo. Entonces la respuesta aquí, bueno, entonces, tiene más preguntas, ¿eh? Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los huesos que forman límite lateral de la órbita? Recuerdan que hablamos que órbita es importante y que siempre preguntamos sus límites. ¿Alguien recuerda esos límites? Lagrimal, palatino, maxilar, cigomático. Cigomático. Excelente. Cuando hay una fractura cigomática, si eso se mueve, se desplaza, ahí es cuando es indicativo de cirugía, porque afecta al globo ocular. En este caso, muy bien. ¿Está tranquilo entonces? 14. ¿Con cuál hueso del cráneo se articula la mandíbula? Ahí podemos recordar la articulación. ¿Cómo se llamaba esa articulación? Tenía unas abreviaturas. Temporal. Contemporal. ATM, articulación temporomandibular. Puede haber un dislocamiento de esa articulación. A veces hay deslocamientos. ¿Cuál es la rama terminal? Acá está lo que estamos hablando. Rama terminal de la arteria lingual. Siempre preguntamos. Atemporal superficial es la carótida externa. Siempre rama terminal es importante. A esfenopalatina es rama terminal de la maxila. A angular es de la facial. Y la ranina, este tiene dos nombres. O lingual profunda. Vamos a ver. Opa. Ranina o lingual profunda es la rama terminal. Vamos a ver si podemos fixar el conocimiento con una imagen. Acá se ve la arteria y la vena facial. Vamos a mirar este. Acá se ve la arteria lingual y la última parte, Janus vértice de la lengua. Ahí miren, se llama arteria lingual profunda o arteria ranina, también se llama. Entonces, eso es lo que dice acá, su otro nombre. Creo que en el slide están los dos nombres. De todo modo, puedo adicionar acá lingual profunda para no confundir. ¿Cuál de los siguientes huesos forma parte del piso de la cavidad nasal? Este otro tema que siempre cae en la prueba. El techo de la cavidad bucal es lo mismo que el piso de la cavidad nasal. ¿Lembra? ¿Alguien lembra de esta respuesta? Maxilar y palatino.
Excelente, Maxi ahí para ti. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a verificar todo ahí. Para la prueba, como siempre, vamos a decir, hay una respuesta. A veces programo mal la respuesta porque tengo que adicionar no plana para formar respuesta y a veces coloco mal. Todo tranquilo. Ahí no está pendiente con vos el tema de la nota de tórax. No se preocupe, vamos a solucionar. Está tranquilo. Está bien. Podemos utilizar este para la prueba, parece, ¿eh? Está todo ok, todo ok. Bueno, entonces, enfocar cuestionario en cabeza 1. Cabeza 2, eso era que le tocó a vos ver el vídeo. Vamos a hacer no sé si pudieron mirar los vídeos, vamos a hacer un repaso de lo importante para la prueba y seguidamente voy a liberarle el cuestionario y ahí ya estamos tranquilos para el parcial. Dominar el cuestionario cabeza 1 y cabeza 2. Una pregunta, ¿están viendo el slide? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, esta parte vamos a rescatar entonces lo más importante, ¿está bien? Y después tenemos cuestionario. Hueso del cráneo. Agora não. ¿Qué? Pra mim tá tudo branco. Bueno, gracias, gracias, gracias. Voy a mirar. A ver. ¿Ahí da para ver? Agora sim. Bueno. Hueso del cráneo, entonces vamos a resaltar lo más importante. Lembran, estos son huesos de la cara y estos son huesos del cráneo o neurocráneo. ¿Sí? Neurocráneo. Aquí son 8 huesos y aquí diferenciamos ya en pares e impares. ¿Está bien? En los huesos de la cara solamente 2 son impares, vomer y la mandíbula. ¿Está bien? Pero aquí hay más. Entonces, estos son los huesos. Aquí hay un esquema, hueso parietal encima, occipital atrás, frontal enfrente. Eso es lo que da para ver por fuera, ¿verdad? Temporal en lateral. Este es el hueso temporal. ¿Está bien? Acá se ve una parte del hueso de esfenoides. Esto es por dentro. Esto es a base. Bueno, más adelante vamos a ver que el cráneo se divide en calota y base. ¿Está bien? Calota y base. Esta sería la base del cráneo y esto que está encima, a bóveda o a calota o calvaria también se llama. Y acá está la base del cráneo. No sé si llegaron a ver el vídeo de cabeza 2. Mostramos cómo algunas fracturas en la base del cráneo se pueden manifestar. Esta es la base del cráneo. ¿Está bien? Acá está la silla túrcica con hipófisis. ¿Ven? Ven su seno esfenoidal, seno frontal. Esto es una base mirando por fuera, a base del cráneo, y este por dentro, ¿está bien? Ven como en el centro más o menos de la base está el hueso esfenoides. Está a calota, a tampa más o menos, calota, calvaria o a bóveda. Tiene algunas marcas. Este es el surco para una vella que vamos a ver después. Seno sagital superior. Bueno, sutura. Acá sí ya hay algunos temas que pueden caer en la prueba. Si quieren marcar, slide número 10. Las articulaciones a nivel de cráneo se llaman suturas. ¿Está bien? Suturas. ¿Y cómo cae en la prueba? Por ejemplo, sutura coronal. ¿Cómo está formado? Entonces, la respuesta es frontal con los dos huesos parietales. Frontal con los dos huesos parietales. Esta es sutura coronal. ¿No? Sutura lambdoide. ¿Verdad? Lambdoida.
Lambda es una letra griega que es como es decir, una letra griega que es como una, no sé cómo le llaman por portugués, una Y invertida, ¿ven? Lambda. Lambda. Eh, es como una Y invertida para abajo. Entonces, lambdoide, más forma de lambda, de ahí viene. Y corona de coronado, de menos eso. Está el plano coronal, esta es la sutura coronal, todo eso. Y sagital era el plano medio, no sé si recuerdan, hay un plano sagital mediano. Entonces, todo relacionado a esos nombres. Pregunta de prueba, entonces, por ejemplo, ¿cómo está formada la sutura coronal? Frontal y parietales. Y la sutura lambdoidea, occipital y parietales. ¿Está bien? Pueden marcar slide número 10. Acá también, el slide número 11. Entonces, siempre preguntamos los puntos de unión. Miren, los puntos donde se unen dos o más huesos. Miren aquí, por ejemplo, brecma. ¿Y qué se pregunta en la prueba? ¿Cómo está formado el brecma? ¿Cómo está formado? Entonces, no es muy difícil de lembrar. Recordando los huesos y sus posiciones, va a ser más fácil. Aquí, brecma. Dice, unión del frontal con los dos parietales. Brecma. ¿Tá bom? Esse bregma é a moleira do bebê que é quando nasce, né? Sí, ese a molera o molera se dice en portugués. Entonces, fontanela también podemos llamarle. Es una parte donde por último se va a ir fechando. Es una zona muy débil, está abierto prácticamente ahí. Solamente no tenemos una imagen acá. ¿O no? Queda como abierto ahí. Después se va fechando. Por eso es delicado a cabeza de su bebé en esa parte. Después se fecha todo y ahí queda ese punto entonces se llama bregma. Pregunta de prueba, ¿cómo está formado el bregma? Lambda, ¿ven? Esta era la sutura lambdoidea, pero este es otra cosa, este punto, lambda es un punto. De todo modo, la respuesta va a ser la misma. La sutura lambdoidea está formada por los parietales y el occipital, y el lambda también, este punto. Aquí sí un poquito más complejo. Esto es un poquito más complejo porque tiene más huesos. Este terium es que siempre cae en la prueba. Terium. Un poco más complejo, ¿por qué? Porque ya es la unión de 4 huesos. ¿Sí? Esta zona. Frontal, parietal, temporal y esfenoide. Miren, son 4 huesos que están formando. Y asterium. Acá son 3 huesos. Occipital, parietal, temporal. ¿Está bien? Entonces, recordar cómo está formado. Tal vez bregma y terium son lo que más preguntamos siempre. Y acá el frontal tiene un montón de estructuras, un sinfín de estructuras para describir. Cara anterior, cara inferior, cara posterior por dentro. Muchas estructuras que podemos resaltar aquí. Está algo que se llama glabela. Glabela. ¿Está bien? Esta es la glabela, la parte que sobresale aquí. En algunas personas sobresale más, en otros menos. Lembro una vez, un paciente recibió un disparo de arma de fuego. Aquí mismo una glabela, una glabela y se salvó. No atravesó la bala. Está en una zona muy gruesa el hueso en esa zona. Y ahí atrás están los senos frontales. Vamos a ver si tenemos una imagen después. Y la bala atravesó aquí y ficó alochado no seno, ¿verdad? Se salvó totalmente. El único problema era que podía sufrir sinusitis y cosas así después, pero imagínense un disparo de arma de fuego con ahí, cara. Qué locura, ¿verdad? Y el tema era prevenir sinusitis nomás después. Qué milagro, ¿verdad? Un milagro ese. Entonces aquí, estos son los bordes del frontal, mira, forman la órbita. Acá hay un detalle importante también que
la cara inferior, esta cara inferior, forma el techo de la órbita. Techo. Siempre los límites de la órbita se pregunta. En la cara inferior también está esta fosa para glándula lagrimal. Aquí hay una estructura en forma de U, letra U, ¿verdad? Que es la escotadora etmoidal para articularse con eso etmoides. Acá se ve, acá está el hueso etmoides entrando en esa escotadura del oso frontal. Hueso etmoide. ¿Qué podemos decir de este hueso? Que es impar. Vamos a ir rescatando lo importante para la prueba, ¿verdad? Hueso impar. Vamos a poder frontal. ¿Qué cosa puede caer en la prueba? Frontal. Frontal lo que cae siempre en la prueba es que su cara inferior forma el techo de la órbita. El techo de la órbita. ¿Está bien? De hueso etmoides. Miren la estructura. Tiene una lámina horizontal aquí. ¿Está bien? O lámina cribosa también le llama. Y una perpendicular. ¿Está bien? Como una letra T. Letra T. ¿Está bien? Esta lámina perpendicular, una parte está dentro del cráneo y otra parte dentro de la cavidad nasal. Acá se ve. Es un hueso que comparte cavidad nasal con cavidad craneal con nasal. ¿Está bien? Esta pequeña porción que sobresale ahí se llama apófisis Christgau, lo que ya vimos en el cuestionario anterior, ¿no? Y aquí este forma parte del tabique o septo nasal. Y en los laterales luego se llaman masas laterales. Vamos a mirar qué podemos rescatar aquí. Lo que sí tienen que lembrar de hueso etmoides, y es tema de prueba siempre, es que forma parte del tabique nasal o septo nasal. Siempre se pregunta, ¿cómo está formado el septo nasal o tabique nasal? ¿Cómo está formado? Por el hueso etmoides, lámina perpendicular, hueso Vomer, lembra de este hueso Vomer que es impar, y aquí está el cartílago del tabique. No se ve aquí, pero debería estar aquí el cartílago del tabique. Entonces, siempre cae en la prueba. Tabique. ¿Cómo está formado el tabique nasal? Vomer, etmoides y tabique. Por parte del etmoides, esa lámina perpendicular. ¿Está bien? Porque esta lámina horizontal, la lámina horizontal tiene muchos orificios. Por eso se llama lámina cribosa. Criba viene de colador o peneira, creo en portugués. Entonces tiene muchísimo. Por ahí pasa un nervio olfatorio. Vamos a información. Y otra cosa que también tiene que lembrar es que tenemos 6 cornetes, 3 a cada lado. 6 cornetes, ¿está bien? Superior, medio e inferior. El inferior forma parte del oso de la cara. ¿Ven? Se cuenta como oso de la cara. Pero el superior y el medio son parte del hueso etmoides. Entonces, con eso tenemos un resumen del hueso etmoides. Recordar que forma parte del tabique nasal y tiene 2 de los 3 cornetes que tenemos. Cornete superior y medio pertenece al hueso etmoides. O inferior es independiente. También tiene espacios. Vamos a ver si tenemos unas celdas. No habla de celdas. Tenemos espacios ahí dentro. No sé si ya para ver. Que son las celdas etmoidales. Algunos llaman seno etmoidales y otros celdas etmoidales. Para diferenciar el tamaño nomás. Acá, por ejemplo, el seno frontal. Miren la glabela. Esta es la glabela que le falé. Miren qué grueso es. Y ahí está el seno atrás. Y la bala o disparo de arma de fuego viene aquí. Y este se salvó ahí. Bien espeso el oso ahí, ¿ven? Atravesó y quedó aquí. Quedó alojado en un seno a bala. Entonces, cuando es más grande la cavidad, se llama seno. Cuando es más pequeño, celda. Bueno, entonces ese es el resumen de hueso etmoide. Aquí sus partes, el cuerpo, a la menor, a la mayor,
y apófisis inferior. Esas son sus principales partes. Como pueden ver, el formato es bien extraño, bien exquisito. Miren lo que es. Un formato, algunos comparan con morcego, otros con borboleta, y cualquier comparación creo que va a estar bueno porque parece cualquier cosa. Algo está volando, ¿verdad? Parece, tiene alas mismas, ¿verdad? Entonces, cuerpo, ala menor, ala mayor, apófisis inferior. ¿Está bien? Esas son sus principales partes. Es impar, está en los centros mismos. ¿Qué podemos preguntar en la prueba? Esta es la famosa silla turca. Este es un clásico de anatomía. Sella túrcica, creo que en portugués, o silla turca. Esto es un clásico. El cuerpo del efenoide tiene 6 caras. Es como un cubo, superior, inferior, laterales, anterior y posterior, como un cubo. Tema de prueba, la silla túrcica o silla turca. Está en la cara superior y va a alojar a la amai o a madre, la madre de todas las glándulas, que es la glándula una glándula endocrina, ¿verdad? Es la hipófisis. ¿Vale? Acá que podemos ver, los orificios también son importantes. En el ala menor está el orificio del conducto óptico y en el ala mayor sí, apófisis pterigoide, sus partes, creo que ya vieron, ¿verdad? La vena lateral, medial, fosa, para los músculos masticadores. Este tiene que lembrar, también slide número 21, de esfenoides lembrar, slide número 17, silla túrcica. El 21, que son los orificios. Siempre preguntamos cuáles son los orificios del ala mayor. ¿Está bien? Orificios del ala mayor. Y son 3. ¿Bien? Hay otros menores, ¿verdad? Pero 3 es lo que siempre más se habla. Foramen redondo, por su formato. Foramen oval, o elipsoide, acá miren, por su formato. Y foramen redondo menor porque es más pequeño, o espinoso porque esta parte es la espina del esfenoide. Entonces, recordar, por aquí pasan estructuras nerviosas, ¿verdad? El nervio maxilar, nervio mandibular, arteria meningia. Entonces, cuando se dé esa parte de la materia, neuroanatomía, ahí podemos profundizar bien qué estructura está pasando por ahí. Ahora pueden lembrar cuáles son los orificios. ¿Cuáles son los orificios del ala menor? Del ala mayor, perdón. Y del ala menor es el conducto óptico, por ahí pasa el nervio óptico. Entre el ala menor y mayor está la fisura orbitaria superior. Entonces, estos siempre caen a prueba. Occipital, a modo de repaso, era lo más llamativo ahí es el foramen magno. Foramen magno, el foramen más grande. Como pueden ver, la base del cráneo tiene muchos orificios y el más grande de todos es el foramen magno. ¿Está bien? Vamos a ver qué tenemos más por aquí. Estas son las partes del foramen, la parte del hueso occipital, el foramen magno como centro, y siempre se describe así: delante del foramen magno, atrás del foramen magno y lateral al foramen magno. Un centro para describir es el foramen magno, ¿no? Foramen magno. Estos cóndilos que están aquí en la parte lateral es lo que se articula con un atlas. ¿Lembran? La primera vértebra cervical. Y aquí en esta parte se inserta la faringe, por eso se llama tubérculo faríngeo. Acá atrás, en la escama, ahí están los músculos de la nuca. Y acá esto da para palpar en la cabeza. Si alguien toca su cabeza ahí atrás, hay una saliente, cosa que se llama protuberancia occipital externa y teuma interna también. Acá vemos por dentro, ¿qué podemos recordar para la prueba? El foramen y tal vez esta protuberancia occipital interna aquí. Y lembran que afuera
tenemos la protuberancia occipital externa. Son dos, externa e interna. No sé si en la aula con el doctor Jacobo hablaron un poco de este seno, hablaron un poco de esta prensa de Erófilo. Esto se da en neuroanatomía, tema de otro capítulo, pero siempre este cae en la prueba protuberancia occipital interna porque se relaciona con esta confluencia de los senos. Está una unión de varias venas dilatadas en el cráneo y todos se van reuniendo aquí. Vamos a ver si se puede. Una pregunta. ¿Están viendo Google ahora o no? Sí. Eso, bueno. Voy a mostrarles más con gracias de los senos. O prensa de Erófilo se llama. Cuando demos neuroanatomía, vamos a ver, vamos a ver. Miren las venas, todas las venas ahí del encéfalo, inclusive da órbita, miren cómo va por ahí, se van uniendo aquí en este punto. Mira acá, miren esta vena, este es el seno sagital superior que deja su marca en el hueso. Miren, son venas dilatadas, parecido a las venas, ¿verdad? En realidad son una estructura dentro de algo que se llama dura madre, pero vamos a profundizar después. Y aquí, este punto, miren, confluencia de los senos. Aquí se van uniendo, esta vena viene, se une con esta viene aquí, de abajo también aquí. Este es un punto de encuentro de las venas, ¿está bien? Y estas venas drenan o encéfalo, entonces es muy importante, ¿verdad? Y justamente ¿dónde ocurre ese punto de unión? Por enfrente, por diante, da protuberancia occipital interna. Entonces, de ahí que tenemos que lembrar. Ahora les estoy mostrando el slide otra vez. ¿Me avisan si es que no ven? Professor, Sí. essa confluência no exame de ressonância magnética, ela parece branca como se fosse um osso, né? Puede salir blanco puede salir. Parece até uma calcificação, que ela fica bem branca e quem não entender bem pode confundir com algum problema, alguma coisa, né? Sí. Ela fica branca na ressonância. Y a veces la sangre también se ve blanco, depende, en la tomografía la sangre que es vermelho, ¿verdad? Se ve blanco, entonces hay que tener una pequeña base, ¿verdad? Para entender y no confundir. Sim, graças, professor. ¿En qué estamos aquí? A ver. Confluencia entonces de los senos, importantísimo. Prensa de Erófilo. Erófilo era un médico griego, ¿verdad? Este nombre tiene más de no sé cuántos años, más de 2000 años más o menos. La anatomía sabe mismo que es una ciencia milenaria, ya hay nombres aquí de tiempos y tiempos. Prensa de Erófilo, muy interesante. Siempre que hay una prueba, recordar que está en el hueso occipital, la parte interna. Parietal no tiene muchas estructuras para describir. Un cuadrado, hueso plano, cuadrilátero, ¿verdad? Si el cuadrilátero ya sabemos tiene dos caras, cuatro bordes, pero aquí, aquí, solo un slide acá. Bueno. En la parte interna, esto es lo que siempre se pregunta, en la parte interna, ¿miren? Tiene unas marcas que son surcos para una arteria que se llama arteria meningea media. ¿Está bien? Este es muy interesante porque cuando hay un traumatismo ahí de cráneo, a veces es esta arteria que empieza a dar una hemorragia y en la parte lateral del cráneo, está en la parte del hueso parietal. Miren vos, tiene un surco en ese hueso. Aquí compara con unas hojas de higuera, unas nervaduras de una folla de higuera. Por su trayecto, ¿verdad? En realidad, si ustedes miran una folla,
Por transparencia, sí, van a ver que tienen como nervaduras. Entonces, de ahí que viene este nombre. Como las nervaduras, los nervios, ¿verdad? De una folla liguera. Pero recordar que es la arteria meningea media y está en la parte lateral, ¿está bien? La parte lateral. Vamos a aprovechar que tenemos internet acá disponible. Vamos a ver un poco, a ver, lesión de arteria meningea media. Lesión de arteria meningea media. Vamos a ver qué tenemos, vamos a ver si sale alguna cosa por ahí. Acá está. Miren, con mucha imaginación, ¿verdad? Con mucha imaginación. Este es el cráneo en la parte lateral. Aquí estaría el hueso parietal. Y ahí está la arteria meningea media. Entonces, un sangrado crea como un hematoma ahí y comprime un cerebro. Entonces, a veces tiene que llegar a operar y drenar eso, ¿verdad? Acá se ve más o menos el trayecto de la meningea media, ¿ven? En la parte lateral, más marcado ahí a nivel acá se ve, a nivel del hueso parietal. Acá también esta imagen. Acá lo que estábamos diciendo, la sangre se ve blanco también en la tomografía. Entonces cambian mucho los colores en la imagen, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, justamente esta es la parte, no sé si ya para entender, corte transversal y esta parte lateral. Entonces, a veces, Professor, ¿sí? isso é o mesmo que hemorragia subaracnoide? Hay varios. En este caso, hay hemorragia, esta no es una subaranoia, pero eh, es un grupo de sangrado. ¿Está bien? Este se llama epidural. No sé si dice ahí. Acá está, epidural. Entre oso y las meninges. Después hay uno que está entre ameninge o macapa, que está por dentro, se llama subidural. Y después está la hemorragia subaranoide. El sistema nervioso tiene capas. Tiene capas. No sé si lembra ese. Bueno, no hablamos todavía nunca, ¿verdad? Meninges. Dura madre, aracnoides, espía madre. Entonces, dependiendo de dónde esté ese sangrado, se clasifican otra vez. Y justamente la subaranoide es una de las, pero está más para adentro. Bueno, entonces, hueso parietal, tema de prueba es este, hoja de higuera, porque tiene mucha relación con la clínica que ya le mostré. ¿Y qué pasa? ¿Quién deja esa marca? Arteria meningea media, nada más. Professor, Sí. desculpa, sobre a hemorragia, chega a ser arriscado, é alguma coisa mais séria ou não? O organismo absorve se fosse mais superficial? Y depende mucho del volumen. A veces, si no está comprimiendo un cerebro, como vimos ahí, entonces se puede intentar un tratamiento conservador nomás. No hace falta ni más cirugía. Pero si sangra bastante hasta el punto de comprimir el cerebro, la verdad que dentro del cráneo, como el cráneo es fechado y no se puede extender, ¿verdad? Como a peli, como otra cosa, cuando hay un sangrado interno, aumenta la presión interna. Hay una presión ahí. Entonces, cuando aumenta la presión, más todavía si tiene un sangrado que está comprimiendo el cerebro, como vimos, va a interrumpir un flujo sanguíneo y eso es un problema. Claro, puede derivar de algo grave si es que el sangrado es muy importante. O puede ser leve si el sangrado es poco y el organismo reabsorbe. Eso tranquilo. Pero depende mucho. Depende mucho del sangrado. Hay algunos que sí o sí necesitan cirugía, otros que no. Pero claro, puede comprometer la vida. Sí, Graças, professor. Professor, sí, sí. professor, quando Oi, se oi. faz uma cirurgia de crânio, Hum. geralmente os médicos abrem a nível de sutura que tem dos ossos ou não tem interferência isso? ¿Puedes repetir? Quando faz uma cirurgia de crânio, Sí. geralmente os médicos levam em consideração as suturas que existem para poder abrir o crânio ou não? Não interfere, pode ser qualquer local. No, tem uma zona.
Generalmente hacen craneotomía en la parte, más en la parte lateral. Le voy a mostrar. Y depende de la causa, depende también de la causa. Le voy a mostrar vos. Está viendo internet ahí. Sim. Siempre hacen más en la parte lateral. Dependiendo de la causa. Si es acá por ejemplo, descompresiva, dice el Si es descompresiva, por ejemplo, miren. Acá vemos una imagen. Ellos tiran principalmente acá en la parte lateral. ¿Ven? O si no, a veces colocan drenos en algunas partes, pero sí o sí se llevan en cuenta. Sí o sí, no es al azar. Sí o sí tienen que llevar, sí o sí se llevan en cuenta. Acá, por ejemplo, vamos a esta imagen. Las craneotomías descompresivas, que cuando hay traumatismo, dice, ¿verdad? Miren, en esta zona China es una tampa, ¿ven? China es una tampa. Y después fecha con cuero cabelludo nomás. Y después pueden implantar una prótesis. El tema es tirar esta tampa porque hay mucho, por el sangrado, acá se ve que está evacuación, dice, ¿verdad? Está aspirando y ahí salva la vida. Mira, aparentemente tiene una secuencia acá. No, este doctor, mira, ahí queda así. Acá se Professor, tira un pedazo, ¿ven? uma dúvida. Caso Mira, é, talvez no da pro, no sé si alguien está hablando. Professor, nesse caso, o cérebro fica só protegido pelo couro cabeludo? Si tem sus capas que es a meninge, acá más o menos se ve, pero ese también se tiene que abrir porque es una estructura fibrosa y solo el cuero cabelludo después. Una capa primero, las meninges y solo cuero cabelludo. Y es terrible. professor, me escute. Sí, sí, No caso, numa cirurgia dessa, onde é arrancada essa tampa aí, foram sí, cortadas muitas artérias. E sí. depois, não vai necrosar esse tecido? ¿Qué pasa después con las arterias? Que foram cortadas. Y por suerte, tem muchas otras arterias así alrededor. El cuero cabelludo tiene muchas. Entonces, sí, se va cortando y se hace una ligadura o se quema y se anula ese trayecto de arteria. Sin problema, entonces, como tiene mucha otra vascularización, igual no sufre la necesidad. No sé si da para entender. Tiene muchas anastomosis, muchas uniones. Entonces, tranquilamente se puede cortar, seccionar la arteria que por otra rama va a ir llegando a sangre, sí o sí. Sim, entendi. No ocurre lo mismo, pero hay sectores del cuerpo que si se interrumpe el flujo, ahí ya isquemiza ya. Los dedos, por ejemplo, en las extremidades, ¿verdad? Si hay una ligadura o sección de un vaso, no tiene de otro lugar para ver. Pero del cuero cabelludo tiene bastante. Entonces no tiene ningún problema. Las veas, arterias se van seccionando y ligando, ¿verdad? Ok. Vamos, y el cuero cabelludo principalmente es súper vascularizado, ¿no? Aquí, por ejemplo. Y no sé si ya para mí en todas las arterias que tenemos. Entonces se puede cortar seccionar y hacer más ligadura. Entonces, si no viene por aquí de sangre, va a ir por aquí. Entonces, las anastomosis, que es la unión de veas, arterias o nervios, justamente es un mecanismo de seguridad. Entonces, si algo pasa aquí con esto, u otro va a suplir. Espectaculares, algunas partes del cuerpo, pero É algunas como partes se é como se os vasos compensassem, né? así mismo. Así mismo. Y hay zonas que son bien vascularizadas y otras no. Y ahí donde no tiene lo que es un problema. No podemos estar ligando, por ejemplo. Eh, entonces, pero cuero cabelludo es súper bien vascularizado. Entonces, se va cortando, seccionando, se hace una ligadura, todo esto sin problema y el cuero cabelludo no sufre. Pero los miembros, por ejemplo, hay una arteria que aquí está yendo en un brazo, por ejemplo, que es la axilar. Y si hay un problema con esa, ella no tiene más otra fuente para el brazo, es la única. Entonces, cuando es No una... caso, no caso da retirada da safena, professor. Sí,
Diminui o fluxo ou fica normal no Y membro? ahí, por ejemplo, también el mismo esquema. Hay otras que van a suplir tranquilamente la necesidad. Le voy a mostrar ese venas del miembro. Ahí tiene muchísimo, tiene un sistema profundo, un sistema superficial. Entonces, acá. Esta es la vena, ven, esa vena tendois, mayor y menor, ¿verdad? Y miren cómo si se interrumpe, tiene muchas venas que van a poder cumplir. Acá viene, dice esa vena, tiene muchas otras venas que van a poder drenar. Por eso que un tratamiento de las varices es justamente la extracción de esa vena. Se puede tirar esa vena justamente. Y las otras venas van a compensar. Entonces, depende mucho de qué región. Miren aquí, hay un sistema superficial, un sistema profundo. Ellos están comunicados entre sí. Son anastomosis, ¿verdad? Y si uno falla, o no está, o pasa algo, u otro va a drenar. Entonces, por eso que depende de qué parte del cuerpo estamos hablando para poder saber si es conveniente girar o preservar. No sé si ya para entender más o menos. Bueno, ¿en qué hueso nos quedamos? Temporal. ¿Qué podemos saber de temporal? Hueso temporal, hueso par, aquí en la parte lateral. ¿Está bien? Temporal viene se llama hueso temporal. ¿Saben por qué se llama hueso temporal? No. No habló el doctor ahí abajo. Es porque el primer lugar donde se puede percibir el paso del tiempo, el paso del tiempo. Es la primera parte donde empiezan a salir cabellos blancos, teóricamente. No sé si alguien ya vio por ahí cabellos blancos primero enfrente o atrás, pero bueno. Y yo suelo mirar a veces en las personas y realmente a veces los primeros cabellos blancos aparecen en esta zona. Entonces ahí se percibe un paso del tiempo. Entonces hueso temporal. Claro que no es 100% en todas las personas, ¿verdad? Pero solamente para comentar. Tiene 3 porciones. ¿Qué podemos lembrar de esto? Estas son las caras. Aquí, lembrar esta apófisis cigomática que va a formar un oso cigomático. Siempre pregunta, esta apófisis cigomática con oso cigomático forma el arco cigomático. Entonces siempre preguntamos, arco cigomático. También vemos el conducto aditivo externo ahí. Tiene un monte de orificios, muchos orificios, la cara inferior, miren. Entre ellos, lo más rescatable es el conducto carotídeo, miren. Conducto carotídeo. Por ahí pasa la arteria carótida interna. ¿Lembra la carótida interna? La carótida común se divide en externa e interna. La interna va directo a una cavidad craneal. ¿Y cómo entra en un cráneo? A través del oso temporal, a través del conducto carotídeo. ¿Está bien? Todos estos forámenes se describen mejor cuando demos la parte de neuroanatomía para saber los nervios que pasan por ahí. Entonces, por ahora lembrar este conducto carotídeo. Tiene muchos y muchos orificios. Miren aquí. Esto es. Acá el conducto carotídeo tiene un orificio por fuera y por dentro, ¿verdad? La carótida entra por aquí, arteria carótida, para poder irrigar o llevar sangre al encéfalo. ¿Está bien? Esta es una porción muy interesante. Peñasco del temporal o porción petrosa también se llama. Es interesante porque ahí dentro, no sé si dice, dentro de esta porción, no sé si salió el slide. ¿Están viendo el slide de temporal? Sí. Sí. Parece que salió. Bueno, dentro del hueso temporal está el oído interno y oído medio, ¿está bien? Y ahí dentro está el sistema de la audición, ¿tá? Con los huesos
Dubido. El hueso, son 3 huesos que están aquí dentro. Martillo, yunque y estribo. Son huesos, entonces, órgano de la audición, del sentido de la audición, está aquí dentro. Es como una pequeña caixa, este peñasco, y ahí dentro está el sistema de la audición. Entonces, muchas cosas, el conducto carotídeo, entonces, para la prueba, y que dentro está el sistema de la audición, ¿estamos? Y aquí tiene un borde superior del peñasco, que es tema de prueba. ¿Por qué? Porque separa a fosa craneal anterior, perdón, media, separa da posterior. ¿Está bien? No sé si vieron el vídeo de cabeza 2. Vamos a ver enseguida ahora. Ahí se ve, ahí hablamos de base del cráneo que se divide en 3, anterior, media y posterior. Y siempre botamos un límite entre a media y a posterior. Y es este borde. Recordad, el peñasco del temporal o porción petrosa tiene un borde superior. Muy bien. Este fue... Opa. Voy a cortar la grabación. Repaso entonces de cabeza 2, primera parte. Esta materia que nos dimos juntos, esta materia nos dimos, fue con el doctor Jacobo. Entonces, como yo le voy a preparar la prueba, quería mostrarles esta aula que no nos tocó dar juntos. Voy a cortar la grabación.